Mira tu reloj. Es momento de noticias en ADN a la hora. ¿Cómo están? 21 horas en punto. Nos preparamos para la cadena nacional de radio y televisión que encabeza el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Desde el Palacio de la Moneda se dirige a todas las chilenas y chilenos el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Queridos compatriotas, nuestro deber es trabajar en cuerpo y alma para ayudar a todos los chilenos a resolver sus problemas, a aprovechar sus oportunidades, a mitigar sus temores y a cumplir sus sueños. Para lograrlo, durante estos 5 meses de gobierno, hemos enfrentado con decisión y urgencia temas tan importantes para los chilenos, que estaban tan postergados y que requerían nuestra inmediata atención, como reestructurar Carabineros para combatir con mayor eficacia la delincuencia y el narcotráfico, como poner en orden nuestra casa en materia de migración, avanzar hacia una plena igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres, poner a nuestros niños primeros en la fila y reemplazar el triste y fallido Sename, avanzar en el desarrollo y la paz en la Araucanía. Y también hemos trabajado en promover un clima de mayor unidad y colaboración entre todos los chilenos, a través de la búsqueda de 5 grandes acuerdos nacionales en materias tan importantes como la seguridad ciudadana, la infancia, la salud, la Araucanía y el desarrollo integral, y en sentar las bases para recuperar nuestra capacidad de crecer, de invertir, de crear buenos empleos, de mejorar los salarios y de crear mejores oportunidades para todos, y especialmente para las pymes y los emprendedores. Y por supuesto, un nuevo, merecido y mejor trato para nuestros adultos mayores y nuestra clase media. Con la unidad y aporte de todos los chilenos, hemos logrado avances muy significativos en todos estos desafíos. Por ejemplo, estamos contentos con que, a pesar de las graves dificultades heredadas y los dañinos efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China sobre el precio del cobre y el petróleo, nuestra economía se está recuperando. Nuevamente, es la más dinámica entre los principales países de América Latina, con un crecimiento en el segundo trimestre de este año de 5,3% de nuestra economía y de un 7,1% de la inversión, lo que se está traduciendo en mejores empleos, salarios y oportunidades, que sin duda debemos fortalecer y proyectar hacia el futuro. Porque la experiencia nos ha demostrado que no hay mejor política laboral, de lucha contra la pobreza y de justicia social que el pleno empleo. Y para ello debemos crear muchos y buenos empleos y también mejorar la calidad de la educación de los sectores vulnerables y de clase media. Sin duda, la creación de buenos empleos, el incremento de los salarios y la creación de oportunidades para todos está y seguirá estando en el corazón de nuestras prioridades. Con ese fin, hemos avanzado en temas tan importantes como la Sala Cuna Universal, el pago a 30 días a nuestros pymes, el estatuto laboral para jóvenes y adultos mayores, el trabajo a distancia desde el hogar o teletrabajo, la agenda de productividad, innovación y emprendimiento, la mejoría en la calidad de la educación y la capacitación. Y además, durante estos 5 meses hemos trabajado también intensamente en preparar las grandes reformas necesarias, iniciando a partir de este mes de agosto una segunda etapa que significa empezar a poner en marcha reformas estructurales tan importantes como la reforma a Carabineros y la Policía de Investigaciones y la mejor coordinación entre los fiscales, el Poder Judicial y las policías para dar más seguridad y mayor paz a usted y a su familia. La reforma a las pensiones, que mejorará las jubilaciones de todos los pensionados, pero en forma muy especial, las de las mujeres, la clase media, la pensión básica y el aporte previsional solidario. La modernización de nuestra salud, para reducir las listas de espera, bajar el precio de los medicamentos, tener más médicos especialistas, fortalecer la salud primaria e incorporar las nuevas tecnologías para mejorar la oportunidad, la calidad y la dignidad
con que acceden a la salud todas las familias chilenas. La reforma a la educación y capacitación, para permitir que todos nuestros niños y jóvenes, y también nuestros trabajadores, reciban educación y capacitación de calidad, que les permita ser verdaderos ciudadanos en la nueva sociedad del conocimiento y la información. La modernización laboral, para poder responder a los grandes desafíos de la revolución tecnológica, que llegó para quedarse y para generar más y mejores empleos y dar más libertad a trabajadores y empleadores para que puedan compatibilizar mejor el mundo del trabajo con el mundo de la familia, el deporte, la cultura, la recreación. Y muy importante, la red clase media protegida. Chilenas y chilenos, adicionalmente, hoy he firmado el proyecto de ley para modernizar nuestro sistema tributario. ¿Cuáles son los principales principios, objetivos y contenidos de esta modernización tributaria? Crear un sistema tributario más simple y único, más equitativo y plenamente integrado para todas las empresas chilenas, salvo un régimen más favorable y especial para las pymes, que tendrán menores tasas de impuestos. De esta forma, los impuestos pagados por las empresas serán crédito para los impuestos que deban pagar las personas, lo que favorecerá a más de 150.000 pymes y a grandes sectores de la clase media. Y además, facilitar la vida a todos nuestros contribuyentes. Estableceremos incentivos a la inversión, el crecimiento económico, a través de un sistema de depreciación acelerada o incluso instantánea para todas las empresas y que será más favorable para la región de la Araucanía. Promover el desarrollo de las pymes a través de un sistema tributario más simple y comprensible y con incentivos especiales a la inversión y con menores tasas de impuestos. Fortalecer y clarificar las normas para combatir mejor la evasión y la elusión. Extender hasta el año 2035 las franquicias tributarias para la contratación de mano de obra e inversiones en nuestras zonas extremas. Incentivar la adquisición de viviendas por parte de nuestra clase media, ampliando de 2.000 a 4.000 UFs el valor de las viviendas que pueden beneficiarse de esta franquicia. Crear la Defensoría de los Contribuyentes para evitar actos arbitrarios o abusivos contra ellos, otorgándoles mayor certeza y mayor seguridad jurídica. Fomentar la donación de las empresas a instituciones sin fines de lucro, de bienes de primera necesidad, que hoy día muchas veces se destruyen, como alimentos, pañales, artículos de higiene personal, libros, útiles escolares, ropa y tantos más, permitiéndoles a las empresas descontar como gasto estas donaciones. Establecer el uso obligatorio de la boleta electrónica, igual como ya lo hicimos con la factura electrónica, y separar la parte del precio que corresponde al producto vendido de aquella que corresponde al impuesto del IVA. Modernizar y simplificar las normas de tributación internacional para atraer más inversión a nuestro país y para fomentar la integración de nuestra economía al mundo. Equiparar la carga tributaria entre aquellas empresas que venden bienes y servicios en forma convencional y aquellas que lo hacen en forma digital. Modernizar y perfeccionar los impuestos verdes a actividades contaminantes. Y, por supuesto, asegurar la recaudación tributaria para el Estado, para que el Estado pueda cumplir adecuadamente sus importantes funciones, especialmente en materia de políticas sociales y de obras de infraestructura. Hago un sentido llamado a todos los parlamentarios a colaborar de buena fe y con buena voluntad en esta urgente y necesaria modernización de nuestro sistema tributario. Queridos compatriotas, hoy conocimos los resultados de la encuesta CACEN 2017, que midió la evolución de la pobreza y la distribución del ingreso entre los años 2015 y 2017. ¿Qué muestran estos resultados? Básicamente tres cosas. Primero, la pobreza medida por ingresos bajó, pero el ritmo de caída de la pobreza se está desacelerando. Segundo, la pobreza multidimensional se estancó, principalmente por graves debilidades en el campo de la creación de empleos, las pensiones, los servicios sociales y la seguridad ciudadana. Y tercero, y muy grave, la distribución del ingreso empeoró. Nuestra generación tiene una misión que cumplir,
transformar a Chile durante la próxima década en un país desarrollado, sin pobreza y con mayor justicia e igualdad de oportunidades. Un Chile en que todos sus hijos puedan desarrollar en plenitud los talentos que Dios nos dio y puedan tener la seguridad de vivir sus vidas con dignidad. En esta noble, exigente y hermosa misión, lo que inspira y guía todos los actos de nuestro gobierno y lo que nos motiva todos los días a levantarnos muy temprano en la mañana y trabajar muy duro durante el día para mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas y muy especialmente los sectores vulnerables y nuestra clase media. Estoy seguro que con unidad y colaboración de todos sabremos cumplir con esta misión y lograr que todos los hijos de esta hermosa patria puedan vivir una vida más plena, una vida más feliz, junto a sus familias y a sus seres queridos. Que Dios bendiga a nuestra patria, que Dios bendiga a todos los chilenos. Buenas noches y muchas gracias. Cadena Nacional de Radio y Televisión del presidente Sebastián Piñera, en la que da cuenta de su proyecto de reforma tributaria. Lo ha llamado él la modernización tributaria. Andrés Huerta está acá, por supuesto, periodista especializado en economía de ADN, para comenzar a desglosar precisamente estos anuncios que ha realizado el presidente Sebastián Piñera en torno a la modernización tributaria que pretende impulsar en su mandato. ¿Qué tal, Raúl Agurto? Buenas noches. Lo que hace el presidente Piñera en este discurso es confirmar lo que ya había anunciado el domingo pasado en entrevistas en televisión, que dice relación básicamente con la simplificación del sistema tributario, algo que se heredó del proyecto y reforma promulgada el año 2014 durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y dice en este texto crear un sistema tributario más simple, único, equitativo, dice, y plenamente integrado. Es la parte más relevante, Raúl, la integración del sistema. Zapato, sí, la integración del sistema. Fíjate que ya hay reacciones, Andrés, vamos hasta el Congreso con Kevin Felgueras, porque ya la oposición está pronunciándose respecto a este anuncio del presidente. No dar los votos tan fácil. No, de ninguna manera, Kevin. Sí, Raúl Agurto, ya estamos acá en vivo y en directo con el presidente del Senado, Carlos Montes. Presidente, consultarle de inmediato en vivo para Radio ADN sus primeras impresiones sobre estos anuncios del presidente Sebastián Piñera. Mire, en materia tributaria me parece que seguimos todavía en los títulos. Supimos estos días de que él quería la integración y que proponía la reintegración. Ya lo había dicho, ahora lo repite. ¿Cómo lo va a hacer? Eso no está claro. En todo caso, se dice de que la reintegración favorecería a todo. La reintegración favorece a las grandes empresas, que eso hay que tenerlo claro, y a los más ricos. Y esto significa que 1.000 empresas son las favorecidas con la reintegración, principalmente el 80% del beneficio va a 1.000 empresas. Y a las pymes no les significa nada, eso hay que tenerlo muy claro. La reintegración no les significa nada a las pymes. No está claro además cómo quiere compensar esto. La estimación nuestra es que está entre 700 y 1.000 millones de dólares. ¿Cómo va a compensar esto? ¿De dónde lo va a sacar? Lo único que aquí se insinúa es que va a elevar los impuestos a los bienes digitales o a los servicios digitales, con la verdad que eso es mucho menos, muy pocos recursos, y además eso no lo pagan las grandes empresas, lo pagan los consumidores, lo pagan los sectores medios, lo paga otros. Son efectos directos a la gente, ¿no? Mire, eso podría tener un efecto muy directo sobre la gente, que no tiene mayor impacto, como digo, en las grandes empresas. Además, a mí me extraña mucho de que el presidente hable que para inversión va a poner depreciación acelerada y depreciación instantánea. Yo le diría que hoy día la pyme hasta 25.000 UF de venta tiene depreciación instantánea. Y de 25.000 a 100.000 tiene depreciación acelerada. Eso se viene de la reforma anterior. No sé a qué se está refiriendo él, en qué consiste. Y lo otro que parece extraño es que él quiera reponer el IVA a la construcción, una franquicia tributaria de vivienda hasta 4.000 UF, una cosa que se ha discutido muchas veces, de los perjuicios y buscando alternativas, y ahora la vuelve a reponer. Hay otra serie de frases, otra serie de afirmaciones que están en los títulos, que no sabemos mucho en qué consisten, que hay que darse el tiempo necesario, porque se dice que se quiere cambiar la forma de tributación internacional, y en eso que hay que tener mucho cuidado. Porque la vivienda de hasta 4.000 unidades de fomento favorece a la clase media, ¿o no? Depende de qué entienda por clase media usted, qué entienda por clase media. En todo caso, más allá de eso, nosotros creemos que este mecanismo es un mecanismo que nos ayuda, pero preferimos un subsidio directo que una franquicia tributaria de 65% del IVA, porque eso se creó en la época de la dictadura y ya no está funcionando y lo hemos ido disminuyendo gradualmente.
Bien, ahí estaban las palabras del presidente del Senado. Está también el senador Juan Antonio Coloma, integrante de la Comisión de Hacienda. Raúl, Andrés, seguimos escuchando las primeras reacciones luego de esta cadena nacional. Senador... Lo que plantea el presidente del Senado dice que son solo anuncios, titulares, no hay nada concreto. A ver, no tuve ocasión de oírlo en plenitud. Yo quiero ver la parte positiva. Creo que el presidente Piñera está haciendo la pega que la mayoría ciudadana le dio, que es hacer las cosas bien, tratar de tomar lo mejor que había y tratar de innovar, y particularmente asumir reformas que eran necesarias, un sistema tributario mucho más simple, ayuda especial a las pymes, generar el defensor de los contribuyentes, avanzar hacia la clase media con franquicia de vivienda hasta 4.000 UF. Se habla de que son solo titulares, no sé si son titulares, son cosas muy profundas. Ojalá esto, digamos, llegue a un buen acuerdo y seamos capaces de darle un nuevo impulso a nuestro país. Mire, la clave aquí es generar empleo. Para generar empleo se requiere inversión. Y para generar inversión se requieren este tipo de medidas. Las cosas no funcionan solas, tenemos un mundo mucho más competitivo. Y creo que ¿quién va a negarse que sea más simple el sistema? ¿Quién va a negarse que se premie el esfuerzo? ¿Favorece o no a 1.000 grandes empresas exclusivamente y no a las pequeñas y medianas empresas como se presenta? Categóricamente no favorece exclusivamente a un tipo de empresa sobre otro. Favorece a todos aquellos que emprendan. Y lo que el país necesita es que haya más emprendedores, particularmente las pymes. Usted se dio cuenta, el acento del presidente fue en las pymes. Ese va a ser el objeto de nuestro esfuerzo, y esperamos que haya aquí un gran acuerdo. Mire, si cuando uno ve que el país, vea lo que está haciendo con las cifras, empieza a mejorar. Entonces ayudemos a este crecimiento, ayudemos a este nuevo aire, no tratemos de ponerle zancadilla. ¿Usted diría que esta reforma tributaria va a atraer inversiones? Absolutamente, o sea, completamente inversiones. ¿Por qué se produciría ese efecto? Por ejemplo, entre otras cosas, por la forma distinta de generar la depreciación, la forma distinta de pagar los impuestos, que el impuesto al emprendedor sea el impuesto lo mismo que el impuesto del trabajo. Creo que son temas muy importantes y muy decisivos. Además, cosas que el Senado propuso, quiero darme un segundo, el tema de facilitar las donaciones de bienes, de productos que están por vencerse al final o que no se usan, y que en vez de botarse, porque tienen un costo de día, se puedan donar y de esa manera ir al mundo de los más pobres. Creo que además esta es una reforma que tiene un profundo sentido social y defensor de la clase media. Eso es muy importante. Gracias. Bien, hay más reacciones. El senador Latorre, también está el senador Letelier. Escuchamos a Juan Ignacio Latorre desde el Frente Amplio cómo toman esta reforma. A ver, acaban de salir los datos de la CACEN, donde mostramos que hay un estancamiento en la distribución desigual de la riqueza en Chile. Hay una concentración de la riqueza que prácticamente no varía, incluso hay un leve aumento que no es estadísticamente significativo. Esta reforma tributaria, si es que apunta a la integración, como es lo que dijo en la primera parte el presidente Piñera, estaría beneficiando a los más ricos y por lo tanto estaría aumentando o concentrando aún más la riqueza en el 1%. A nosotros en el programa planteamos que hay que generar todo lo contrario, un impuesto a los súper ricos. En Chile hay mucha plata, lo que pasa es que está mal distribuida, está concentrada. Esto no está ayudando necesariamente a tener un sistema tributario equitativo, ¿no? Nosotros creemos que sí hay que simplificarlo, que quedó muy engorrosa la reforma tributaria del gobierno anterior y por lo tanto un buen sistema tributario debe ser transparente y simple, pero también equitativo en la recaudación tributaria. Pero da la sensación de que el tema de las pymes se debe beneficiar solo con el tema de la simplificación, cuando la propuesta de la integración parece favorecer a las grandes empresas del país. Así es, la integración favorece a los grandes empresarios, que en el fondo pueden utilizar o pueden hacer este mecanismo de crédito, en el fondo, ¿no? Su impuesto a la renta versus el impuesto a las utilidades de las empresas. Eso favorece a los grandes empresarios. La simplificación favorecería a las pymes, pero la integración del sistema favorece a los grandes empresarios, que son muy pocos en Chile, y donde concentran, insisto, el 1% de la riqueza. Senadora. Bien, siguen las reacciones acá en el Congreso. Andrés, Raúl, sí. Viene en minutos a hablar el senador García Rominot. Está hablando en este momento la senadora Yasna Proboste. Vamos a continuar nosotros acá, que hay mientras tanto aterrizando, porque ya escuchábamos a los tres grandes bloques políticos, ¿no? Habló el senador Carlos Montes del Partido Socialista, habló el senador Juan Antonio Coloma de la UDI, el senador Latorre del Frente Amplio precisamente, y ya lo anunciabas, Andrés Huerta, ¿no? Que se viene bastante complejo
complejo el escenario para el Ejecutivo, si bien hay un sistema que permite favorecer a las pymes, de acuerdo a lo que se desprende de este primer discurso que entrega el presidente con este anuncio, pero ese sistema de integración es el que va ya a generar el debate político. De hecho, la integración ha sido analizada e interpretada por algunos parlamentarios de la oposición como restar prácticamente un punto de impuesto a las grandes empresas, es decir, vamos a traducirlo también prontamente, que esta integración del sistema significa que los impuestos corporativos se le van a descontar en un 100% a los impuestos personales de un socio de una empresa, cuando hasta ahora, por esta reforma tributaria ya en curso, de hecho en pleno vigor desde este año, en 65%. ¿Cuál sería la compensación eventualmente? Justo los impuestos digitales, es decir, plataformas de compra electrónica, pensamos en Amazon, lo que va a ocurrir con el transporte una vez que se despeje la legalidad de las plataformas de transporte, también las series de televisión y también la música por streaming, lo cual es directamente enfocado a las personas. Vamos a ver cómo esta compensación que buscará la oposición se materialice, pueda llegar a buen puerto, porque calculan de 200 a 400 millones de dólares lo que se dejaría de recaudar en cálculos de la oposición. Lo remarcamos porque van a colocar ahí el peso más duro y específico en esta discusión. ¿Cómo lo van a compensar finalmente, Raúl? Sí, hacía una alusión ahí el senador Carlos Montes, presidente de la Cámara Alta, en torno a este sistema de depreciación acelerada e incluso instantánea que dijo el presidente Sebastián Piñera, que está en el proyecto y en la iniciativa que fue votada en la administración de la expresidenta Michelle Bachelet. E hizo un cuestionamiento también a otro de los anuncios que hizo el jefe de Estado respecto a la adquisición de viviendas por parte de la clase media, ampliando de 2.000 a 4.000 UF el valor de viviendas que se puedan beneficiar a una franquicia. 4.000 UF en definitiva. ¿Clase media? Es parte de lo que decía el senador Carlos Montes. Así como están los precios ahora, Raúl, bueno, da para pensar. Tenemos en línea para conocer la opinión también del sector empresarial, que es lo que había pedido hace algunos meses ya, incluso en época de campaña, que pasa con las tasas actualmente tributarias, con el presidente de ACIMET, a la sazón el consejero de Sofofa, Dante Arrigoni. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches Andrés, buenas noches Raúl, hola, encantado de conversar con ustedes. Dante, ¿cómo recibe este anuncio de la integración del sistema tributario, que a todo esto está comenzando recién ahora el semi-integrado este año, 2018? Bueno, yo creo que este anuncio del presidente es un avance, pero es insuficiente. Nosotros hemos planteado que en los últimos 20 años hemos perdido 5% del PIB de la manufactura, 250.000 empleos potenciales se han perdido, y obviamente que esto es un avance, pero no es necesario. Nosotros tenemos que potenciar nuevamente lo que es la manufactura en Chile, ponernos a la altura de los países desarrollados, y esto no alcanza. Nosotros dijimos en nuestro foro, en nuestro foro de ACIMET, que aparte de la integración, que es un avance y lo celebramos, necesitamos reducir el impuesto corporativo de la empresa, y en ese momento planteamos que nuestra meta era llegar al promedio de los países de la OCDE, un 24%. Que básicamente apuntando a los anuncios, ¿no?, que acaba de hacer el presidente Sebastián Piñera, ¿qué los habría dejado, conformes? No sé si satisfechos, pero conformes, porque por lo que desprendo de sus declaraciones, en definitiva, lo que ha presentado esta noche, esta reforma tributaria, como la ha hecho llamar el presidente Sebastián Piñera, la modernización tributaria, no viene a cumplir las expectativas, ni mucho menos a mejorar el escenario para el sector. Es que lo que pasa es que no cumple las expectativas del país. Nosotros, uno de nuestros competidores comerciales, que es China, tiene un plan a 10 años, que es el Made in China, en que está invirtiendo 150.000 millones de dólares en incentivos fiscales a la empresa. Entonces, si nosotros queremos ir a la cuarta revolución industrial y nosotros queremos recuperar puestos de calidad, romper la monoproducción del cobre, obviamente que estos anuncios son bienvenidos, pero son total y absolutamente insuficientes para poder tomar el desafío que tiene Chile de la cuarta revolución industrial y ponernos a la altura de lo que están haciendo todos los países desarrollados, los países de la OCDE, China, Australia, Canadá, Japón.
y obviamente que esto es un paso, pero es insuficiente. Ahora, Dante Arrigoni, desde la perspectiva de la industria metalúrgica, metalmecánica que ustedes representan, bueno, se ha visto un alza en la inversión, 7,1% en el segundo trimestre del año. ¿Ustedes ven como un incentivo efectivamente esta idea, mañana conoceremos los números de Hacienda, para apuntalar aún más este ítem que está, al parecer, retomando su ritmo? Sí, es que lo que pasa es que el 7,1% nosotros lo celebramos, pero obviamente que la comparación que tenemos de los años anteriores es muy baja. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Hemos visto el cierre de empresas y lamentablemente casi todas las semanas escuchamos el cierre de una empresa. ¿Y por qué? Porque la manufactura en Chile en los últimos 20 años ha perdido competitividad progresivamente por la falta de inversión en nuevas tecnologías. Y eso, si no tenemos realmente incentivos fiscales potentes como lo están haciendo nuestros competidores y nuestros socios comerciales de la OTE, obviamente que cada vez vamos a ser menos competitivos y vamos a seguir viendo el cierre de más y más empresas. Lo que Chile necesita es recuperar puestos de trabajo de calidad para la clase media, y para eso la manufactura es el sector que lo entrega. La manufactura, lo que vemos en Europa, los sueldos de la manufactura son entre un 24 y un 28% superiores a servicios, superior a construcción, y por lo tanto, si nosotros realmente queremos puestos de trabajo de calidad, no por cuenta propia o del Estado, necesitamos integrarnos a esta revolución industrial que está en marcha, y que obviamente que todos los países que nosotros nos comparamos ya partieron hace años. Yo les dije lo de China, 150.000 millones de dólares para la inversión en innovación y en desarrollo de la empresa, y este anuncio del presidente, que lo alabamos, lo celebramos, pero es muy poco. Nosotros tenemos que tener un proyecto a largo plazo, no podemos hacer las reformas viendo el corto plazo, tenemos que pensar en el Chile 2040, y bueno, y para eso invitamos a Chile, en realidad, en general, a los parlamentarios y al presidente, que realmente hagamos políticas pro manufactura. Bien, queremos agradecer al presidente de ACIMET, Dante Arrigoni, esta noche en ADN Noticias. Gracias por su tiempo. Gracias a usted, y para cuando lo estimen estaré ahí para y seguir conversando. Muchas gracias. Gracias. Sí, no están muy contentos, Raúl. Por lo que se desprende de las declaraciones, evidentemente no están conformes, en definitiva. No era lo que se esperaba. Se esperaba un paso un poco más allá en cuanto a lo que se requiere para incentivar, para motivar al sector, para permitir que se mejore lo que se ha planteado durante las últimas semanas por parte de la autoridad, y también del sector empresarial, manufacturero en este caso, la necesidad de poder potenciar y dar facilidades para mantener y elevar la productividad, la producción. Tampoco están conformes, como lo señalábamos anteriormente, a nivel político en el Congreso. Fíjate que el presidente Sebastián Piñera y su actual administración no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras. No, pues es el problema principal. Se hablaba que probablemente la democracia cristiana podría ahí haber un tipo de negociaciones, pero también el PS. Hoy por hoy las relaciones con la ADC particularmente están quebradas. Recordemos lo que está sucediendo con la solicitud de la Falange de sacar del cargo al subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo a propósito de la indagatoria por el caso Frey. El gobierno salió a respaldar a la autoridad sanitaria en ese aspecto, y ahí se produjo un quiebre. De hecho están prácticamente congeladas las relaciones. Parlamentarios de la ADC no asisten a ningún tipo de actividad pública que convoque el presidente Sebastián Piñera, en señal por supuesto de rechazo a que no han sido escuchados, ni siquiera se les ha permitido algún tipo de acercamiento en el propio Palacio de Gobierno. Otro de los temas, Raúl, también que dice relación con las empresas, particularmente con las donaciones, que ha sido siempre un tema de debate, es aquello que dice el presidente de fomentar la donación de las corporaciones a entidades sin fines de lucro de bienes de primera necesidad. Es decir, pueden donar alimentos, pañales, artículos de higiene personal, libros, útiles escolares, ropa, que están prácticamente en desuso, y a partir de los cálculos que salgan resultantes de ahí, descontar como gasto esas donaciones. Habrá que ver cómo se concreta esa idea, en particular cuando ya existen otros beneficios tributarios a las empresas que ya realizan ayuda social a distintas fundaciones. Y también con lo que se lee un poco más abajo en el discurso del presidente, cuando se buscará justamente modernizar y perfeccionar los impuestos verdes a actividades contaminantes. No pasó nada con los alimentos, No. Se hablaba del impuesto al azúcar un poco más, pero quedó ahí al pendiente.
Andrés Huerta, tenemos otro invitado en la línea telefónica. Estamos en contacto a esta hora con Luis Felipe Ocampo, él es abogado experto en Derecho Tributario, socio de Recabarren y Asociados. Luis Felipe, gracias por recibir nuestro llamado. Buenas noches. Hola, buenas noches, Raúl y Andrés. Luis Felipe, primero conocer qué impresión, qué sensación deja este anuncio de modernización tributaria que hace el presidente Sebastián Piñera. Ya del sector manufacturero han planteado que se torna insuficiente, que a nivel político la bataola ahora comienza a generarse en el Congreso, donde el jefe de Estado no tendría los votos para poder avanzar por lo pronto hoy en día, ¿no? Efectivamente. Bueno, no sé si hablar de insuficiente. Yo creo que lo que hay es, en definitiva, corregir los problemas que generó la reforma tributaria del año 2014, que se procuró aclarar en febrero del 2016, porque estaba generando muchísimos problemas en términos de ralentizar la economía. Entonces, cuando escuchamos las medidas que se están incorporando en este proyecto, que no conocemos todavía en su texto fino, naturalmente, pero tenemos situaciones como la depreciación instantánea o acelerada, que fue un mecanismo que se consideró allá por el año 98-99 para dinamizar en definitiva la inversión y los factores productivos, que es una buena medida, digamos. Un gasto por depreciación es importante, genera inversiones, fomenta la inversión y eso aumenta el empleo del ahorro. Ahora, Luis Felipe, para ponerlo en simple, bien en concreto, el tema más difícil va a ser justamente la integración del sistema. ¿Qué significa en 3 líneas? A ver, lo más difícil es una dificultad política, en definitiva. ¿Pero qué significa? Significa, en términos de integración del sistema, que los impuestos que pagan las sociedades de personas o las sociedades de capital, las sociedades anónimas, que tienen estos accionistas, que son personas que invirtieron su dinero, cuando retiran ellos estas utilidades que genera la empresa y las llevan a su patrimonio personal para efectos de invertir en otras empresas o bien comprarse un auto, una casa, ellos van a poder reconocer como crédito en contra de su impuesto personal, su impuesto global complementario, el que pagamos todos en abril del año siguiente, la utilidad, el impuesto que pagó, la utilidad que se generó en la empresa. Entonces va a generarse una tributación personal en global complementario inferior. Hoy día, este año pagamos todos más impuestos porque no podíamos descontar el 100% de los impuestos que pagaron nuestras sociedades, los que tenemos sociedades, en contra del impuesto global complementario. El 65% era hasta ahora. El 65% y uno tenía que prescindir del 35% restante, por ende era bastante más caro. ¿Es esto un ticket de descuento, como lo llaman algunos, Luis Felipe? No, yo no lo veo como un ticket de descuento. Yo lo que veo, en definitiva, es que al haberse corregido algunas distorsiones del sistema integrado anterior, ¿cierto?, al año 2014, como los retiros para invertir y otras figuras que se utilizaban, lo que se busca es que se naturalice realmente y se utilice de manera clara y precisa este sistema como un motor de reinversión de utilidades, ¿no? Porque en definitiva, si yo pago menos impuestos, tengo más dinero más disponible para gastar, pero no necesariamente para eso, sino que también para poder reinvertirlo en otros proyectos. Por tanto, es un motor importante de inversión. Pregunto, a partir de lo que escuchábamos recientemente, el senador Carlos Montes, que es un entendido también en la materia, por años también trabajó en la Comisión de Hacienda, él planteaba en definitiva que este beneficio va a llegar directamente a las familias más ricas del país. Hablaba incluso de 1.000 familias, no más, si no recuerdo mal la cifra. Y esto llega justo en el momento en que hoy se conoce la CACEN, donde en definitiva ha quedado de manifiesto que se ha aumentado la brecha en cuanto a los ingresos. La distribución de ingresos en el país sigue siendo inequitativa, y esto en definitiva, ¿qué señal se está dando en términos prácticos a clase media y a la clase más vulnerable? La verdad es que eso para mí son frases un tanto propagandísticas, eso de las 1.000 familias y esas consideraciones. Cuando uno tiene más dinero, voy a dar un ejemplo muy pedestre. Si hay una persona que tiene a una trabajadora de casa particular por 2 días a la semana, y tiene más dinero disponible, la necesita 5 días a la semana, esa persona va a poder contratarla por mayor tiempo. Y la trabajadora de casa particular va a tener 5 días ocupados, por ende, un ingreso mayor, y ella va a poder ahorrar o va a poder comprar o satisfacer más sus necesidades. Y no estoy hablando de grandes millonarios ni de las 1.000 familias, sino que son realidades de personas profesionales, digamos,
que les ha ido bastante bien, pero que son de clase media. Por tanto, yo no veo que liberación, en definitiva, de alguna cantidad de flujo disponible al poder usar como crédito en contra del impuesto personal, el impuesto que pagan las sociedades, sea regresivo y que solo beneficie unos pocos. Yo creo que beneficia a muchísimas personas. Ahora, Luis Felipe, se ha hablado mucho de la recaudación, algunos cálculos de la oposición particularmente que van a presentar una postura bastante crítica. Habla de una merma de 200 a 400 millones de dólares por esta simplificación, esta integración. ¿Se puede hablar de pérdida de recaudación finalmente con estos cambios? Yo creo que no. Yo creo que la pérdida viene cuando uno genera, en definitiva, una tributación mayor, porque eso incentiva a la evasión y especialmente, a la elusión y especialmente a la evasión de impuestos. Cuando uno habla de un 44,45% de impuestos que tiene que pagar una persona, eso es casi la mitad de su ingreso anual. Entonces hay mucho incentivo para eludir o evadir. En este caso yo creo que la recaudación está nivelada porque hay otras situaciones concretas, como por ejemplo se incentiva la construcción de viviendas al mejorar, en definitiva, el acceso a mejores viviendas por parte de la clase media, se sube de 2.000 a 4.000 el tope de UF. Tengo más proyectos de inversión porque voy a poder aplicar depreciación instantánea. Estoy afectando con impuesto el comercio electrónico. Pensemos en un efecto muy sencillo, nos va a salir un poquito más caro el Netflix, pero en realidad Netflix no es un gran pago, serán 6-7 mil pesos mensuales, y que se le aplica una tasa de 15%, va a ser menos de 1.000 pesos, y el gran volumen de gente que utiliza estos servicios, Spotify y otros, van a significar un cierto amortiguar una menor recaudación, y al haber mayor inversión y mayor actividad económica, se habla de un crecimiento de un 5,3% de los presidentes. Eso significa que va a ir compensando el efecto de una menor recaudación por integrar el sistema. Además, se están manteniendo las tasas del impuesto de primera categoría. Solo se está rebajando para las pymes, según él dice. Luis Felipe Ocampo, abogado experto en Derecho Tributario, socio de Recabarren y Asociados. Gracias por este contacto con ADN. Muy bien, buenas noches a ustedes. El proyecto entra, Raúl, por la Cámara de Diputados. Y es solo el comienzo, Es solo el comienzo. Ya el diputado presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, hablamos del DC, Pablo Lorenzini, ya había puesto el grito en el cielo ya durante la última jornada. No, si el voto a la primera no lo va a dar. No, va a haber mucha negociación entre medio. Además, con el presupuesto 2019 en plena discusión. O sea, a fin de este mes se tiene que presentar el presupuesto 2019, así que la discusión va a estar en lo político, en lo económico. Vamos a seguir con reacciones mañana más que sabrosas. De todas maneras. Muchísimas gracias, don Andrés Huerta. Estamos al habla. El señor de las finanzas de ADN. Buenas noches. Buenas noches. La información cuando ocurre. ADN. Somos actualidad, deportes y noticias.